No, no se ve nada de eso, tranquilo. ¿Qué cosas? Los papeles. Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto estar con ustedes una vez más en Periodismo en Llamas para poder abordar sobre los temas de interés nacional. Agradecerles a la audiencia ya que por ustedes es posible estos espacios en los cuales procuramos abordar todos y cada uno de los temas que ocurren en el día a día aquí en el Ecuador y a veces en el plano internacional. La idea es intercambiar ideas, no balas, y más que nada poner a su consideración de estos temas para que ustedes saquen sus propias conclusiones y tengan la última palabra. Agradecerles a todos y recordarles que estamos en todas las redes sociales como Twitter, YouTube y Facebook como Periodismo en Llamas. No olviden darle like, suscribirse, porque es importante llegar a todos y cada uno de los espacios más incógnitos de la población para poder llegar a ellos y que puedan comprender estos temas que son muy importantes para inculcar un poco de educación política y más que nada poder llegar a la verdad. Como dice el lema de nuestro programa, es la libertad es buena cuando vives con la verdad. Y eso es lo que siempre procuramos hacer de la manera más responsable y de la manera más didáctica y pluralista posible. En ese sentido, quiero darle paso a nuestro invitado, el doctor Augusto Tandazo, quien siempre tiene la gentileza de acompañarnos cada semana para poder analizar cada una de estas temáticas y, como siempre digo, no hay que perder la capacidad de asombro y más que nada estar al tanto y no quedarnos nunca con la noticia chiquita e ir más allá y profundizar. Doctor Tandazo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? La ciudadanía le escucha. Qué gusto tenerle. ¿Qué tal? Buenas noches, John. Gracias por la invitación para tratar estos temas que son de mucho interés para el país, porque no son temitas sencillos, especialmente el tema de la reforma al Código Monetario y Financiero, la famosa Ley de Defensa de la Dolarización, que es la misma, porque de estos errores y de estas violaciones constitucionales que les vamos a explicar, se puede venir una cosecha, pero una cosecha al revés de lo que pensamos. Así fue cuando salió cuando salió la normativa de la Constitución del 98, la disposición 42ª. Luego vino el feriado bancario. Hoy están creando el caldo de cultivo que nos puede llevar a una economía que en el corto plazo va a ahogar el sector público y va a crear un pandemonium en términos del manejo de la política económica, crediticia, bancaria y financiera a nivel nacional. Así es que cuando usted quiera comenzamos, John. Así es, mi estimado doctor, y agradecerle de nuevo por
por atender nuestra invitación. Antes que nada, quiero empezar a reconocer nuestras visualizaciones. Le están mandando a usted saludos, estimado doctor. Le manda saludos Fernando Bravo, Stalin Urdiales, Marlon Alexis, Fabián Benítez, Azul Bustamante, Alessandro Merchan, Iván Mauricio, Edwin Vladimir Bustamante Ordóñez, Galo Toro Bastidas y Stalin, ya dije Stalin Urdiales, Miriam Jiménez, Susi Suárez, entre otros. Sin más preámbulos, a ver, doctor, hay varias temáticas que tengo preparado para abordar con usted esta noche. Y es el tema que usted bien acotó, el tema de la ley de defensa de la dolarización. Debemos preocuparnos por esta ley. Yo hace un par de semanas hice un comentario personal acerca de las inconstitucionalidades que tiene esta ley, pero me parece muy importante que, por ejemplo, se vulnere el artículo 303 de la Constitución, donde se establece de que el Estado, a través del Banco Central y de la Junta de Política Monetaria, la que fija la política crediticia, monetaria y financiera, y así entre otras inconstitucionalidades. Le pregunto, estimado doctor, para hacer una retroalimentación y poner a consideración de la ciudadanía para que sepa qué es lo que significa esta ley, cuáles son sus alcances, las inconstitucionalidades y por qué tiene que preocuparnos. Y una pregunta extra, doctor. ¿Cómo se verían afectadas las cooperativas en este caso? Esas son nuestras inquietudes, estimado doctor. Le doy paso para que pueda abordar a profundidad la ley de defensa de la dolarización. Escuchamos, estimado doctor. Gracias, John. A ver, comencemos por el tema. La Constitución de la República dice que es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Y dice adicionalmente una cuestión que es importante verla. Dice, las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que una constitución prevalece sobre todo el ordenamiento jurídico y que dentro de este ordenamiento jurídico también hay un orden jerárquico. La Constitución, después de la Constitución están los tratados y convenios internacionales, están las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, las normas regionales, las ordenanzas distritales, los decretos, los reglamentos y así, etc. cosas. Entonces, las leyes orgánicas, como es este caso, porque es una ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, es una norma secundaria respecto de la Constitución. Al ser una norma secundaria, no puede reformar la Constitución. No puede reformar la Constitución porque carece de eficacia jurídica. Y quienes aprueben esto, que ya lo aprobó la Asamblea Nacional, están violando la Constitución a plena luz del día. Y si respecto de esto la Corte Constitucional deja pasar esto, igualmente sería por una acción por omisión permitir la violación de una norma constitucional. Entonces comienzo a explicarlo al tema. El artículo 303 de la Constitución de la República vigente dice que la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva. Lo que es una facultad exclusiva es excluyente para otro tipo de funciones, en este caso para la Asamblea Nacional o para cualquier otro órgano del poder público. Es una facultad exclusiva de la función ejecutiva. Y se instrumentará, dice la Constitución, a través del Banco Central. Entonces, el tema es muy claro. Luego dice, la ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública. O sea, no hay limitaciones a la banca pública. La banca pública está contemplada perfectamente en la Constitución, porque aquí se pretende bypassear a los sistemas financieros públicos. Con base en esta norma constitucional, en donde es el Ejecutivo, llámese el presidente de la República, quien tiene que formular la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, es que existe el artículo 13 del actual Código Monetario y Financiero, que es el que pretenden reformar. Y obviamente, en consonancia con lo que dice la Constitución, ¿qué dice el artículo 13 del Código Monetario y Financiero? Créase la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, parte de la función ejecutiva.
Esto lo dice el código igual, guardando armonía con el hecho de que es el Ejecutivo el que fija la política. Porque no puede ser que el Ejecutivo fije la política y se cree una junta de regulación que sea manejada por otros entes o designada por otros entes. Luego dice algo que quiero que el ciudadano se ponga muy claro en lo que voy a decir. Dice, la junta estará conformada con plenos derechos por los titulares de los ministerios de Estado responsables de la política económica, o sea, el ministro de Finanzas, de la producción, el ministro de la producción, el titular de la planificación del Estado, SEMPLADES, y un delegado del presidente de la República. O sea, el tema está clarísimo. O sea, estos son los miembros. Voy a poner un ejemplo porque quiero que la ciudadanía me siga de una manera concentrándose en el tema. Vamos a poner un ejemplo. El ministro de Finanzas en este momento es Mauricio Pozo. Y mañana lo cambian. No es que ese ministro, Mauricio Pozo, el presidente no lo puede cambiar y mañana nombran en vez de Mauricio Pozo, por ejemplo, Alberto Acosta Burneo, que es uno de los candidatos de Lazo para la cartera de finanzas. Y entonces Alberto Acosta Lazo no podría ser miembro de la Junta por lo que voy a decir. Este artículo 13 del Código Monetario se lo sustituye por el siguiente, que dice que la Junta de Política y Regulación Financiera estará conformada por 3 miembros a tiempo completo. A ver. Según el código actual, tiene que estar conformada por gente del Ejecutivo, pues. O sea, no es un órgano independiente, pues, porque tiene que responder a la política que fija el presidente de la República. Y luego dice el nuevo artículo que están introduciendo en esta ley de defensa de la organización, mal denominada ley de defensa de la organización. Los miembros serán designados y posesionados por la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo es esto? A ver. O sea, son designados y posesionados por la Asamblea Nacional. Claro que lo dice de entre candidatos que presenta el presidente de la República, las famosas ternas. Y dice, durarán en sus funciones por un periodo de 4 años. Entonces, vamos a poner un ejemplo, gobierno de Lazo. Estamos en pleno gobierno de Lazo. Y sucede que si funciona el Código Monetario actual y lo nombran Alberto Acosta Burneo, ministro de Finanzas, él es el miembro de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Y si mañana el presidente Lazo decide cambiarlo y en vez de él lo pone, por ejemplo, porque son gente de su ideología, lo pone a Walter Spurrier, pues obvio que Walter Spurrier, ya el nuevo ministro que lo sustituye en la cartera de Estado, va a integrar la Junta de Regulación. Pero miren cómo está diseñado. Son 3 miembros designados para 4 años. Entonces ya no son parte de la función ejecutiva, ministros de Estado que integran la Junta de Regulación. Porque miren lo que sería de grave que mañana en la Junta de Regulación de Política Monetaria, Cambiaria, Crediticia y Financiera estén 3 personas absolutamente desconectadas del ministro de Economía y Finanzas, del secretario de Planificación del Ecuador, del ministro de la Producción y del mismo presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la práctica? En la práctica, le están usurpando la potestad exclusiva que tiene el presidente de la República de fijar la política cambiaria, monetaria, crediticia y financiera, que lo hace a través de la Junta de Política y Regulación Financiera. Entonces, están usurpando porque es una forma disimulada. ¿Cuál es el modelo que han utilizado para confundirnos? El mismo modelo que se utilizó para la designación de Trujillo, pero con una diferencia. En el caso de Trujillo, hubo una consulta popular y el pueblo se pronunció en el sentido de que se cree un consejo transitorio, que además no era permanente, como en este caso la nueva Junta de Regulación Monetaria y Financiera, sino un consejo transitorio. Y un consejo transitorio que sea electo por ternas presentadas por el presidente de la República. Pero eso nació de una consulta popular. Aquí viene el tema que es importante verlo a la luz del derecho. Yo estoy haciendo una exposición fundamentalmente en derecho. Entonces viene el tema. Un acto tiene que estar debidamente motivado.
y tiene que explicarse la pertinencia de la aplicación de las normas a la aprobación de este acto, en este caso la aprobación de una ley. Entonces viene el tema, ¿en qué norma de la Constitución de la República dice que la Asamblea Nacional tiene la potestad de designar una Junta de Regulación Monetaria y Financiera o dos juntas como están creando, una Junta de Regulación, una Junta de Política y Regulación Monetaria y una Junta de Política y Regulación Financiera partiéndolas en dos, a la que existe actualmente que lleva las dos funciones? ¿En qué parte de la Constitución existe? El artículo 120 de la Constitución contempla las funciones de la Asamblea Nacional y en ninguna parte está esta competencia. Más bien, en la parte del Ejecutivo, sí consta que el Ejecutivo tiene entre sus prerrogativas el dictar las políticas que tienen que ver con las funciones, con la función ejecutiva y las decisiones que tome respecto de ese tema. Por eso es que dice el 147 de la Constitución, son atribuciones y deberes del presidente de la República, además de los que determine la ley, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. Está dentro de la competencia del presidente la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera. Y luego dice como otra función del presidente, definir y dirigir las políticas públicas de la función ejecutiva. ¿Cómo es que le nombran la Junta de Regulación y de Política y Regulación Financiera y lo mismo la monetaria? Le nombran con esta reforma legal que no cambia la Constitución, hacen que sea la Asamblea Nacional la que usurpe esta competencia del Ejecutivo. Entonces, a futuro vendrá la troncha para que el pueblo ecuatoriano entienda lo que se viene. Viene la troncha. ¿En qué sentido viene la troncha? Es exactamente, me voy a salir un poco del tema, a recordarles a los ciudadanos lo que pasó en la conversación de Marlon Santi con Cecilia Velázquez, coordinadora de Pachacuti, y con Jaime Vargas hace unos 2 meses más o menos, mes y medio más o menos, cuando tenían el problema de que ellos querían pasar a la segunda vuelta cuando vieron que Lazo comenzó a repuntar, y fueron a hablar con Jaime Vargas, y Marlon Santi le dijo a Jaime Vargas, tú la pusiste a Diana Tamaín en el Consejo Nacional Electoral. Entonces viene la pregunta al ciudadano que me está escuchando, ¿cómo es que Jaime Vargas, que es un dirigente, presidente de la CONAIE, que no tiene la competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en ese tiempo de Trujillo, que presidió Trujillo, ¿cómo es que Jaime Vargas se metió por la ventana y les puso una pistola en el pecho y les hizo firmar el nombramiento, que además salió de un concurso, supuestamente de un concurso, salió el nombramiento de Diana Tamaín? Porque son parte de la troncha, pues. Entonces, cuando le ponen este tipo de disposiciones en el nuevo código, en las reformas al Código Monetario y Financiero, es porque mañana esto va a ser parte importantísima del pastel que quieran repartirse. Ponte un miembro, yo pongo otro y fulano pone otro, dependiendo cómo esté el poder distribuido. Y entonces mañana una función de trascendental importancia para la vida del país, porque de esto depende la estabilidad financiera del Ecuador y monetaria, está en manos de la politiquería. Son tronchas, son espacios de poder que se van a disputar. Entonces, no es que el presidente de la República, que esto el ciudadano común no creo que va a entender que es así, no es que el presidente manda una terna y allá verán a quién, yo les mando porque les mando, no, esto se negocia previamente. Se negocia previamente cuando se manda una terna. Yo te mando una terna, pero darásme una mano. Y ya está previamente definido a quién de la terna se va a escoger. En este caso tendría que haber 3 ternas. Entonces, se cambia totalmente el concepto de cómo manejarlo desde la función ejecutiva, el tema de estos 2 tipos de juntas que se estarían creando. Otro tema que es importante verlo son, no me quiero detener mucho en algunos temas que son, porque esto es largo el análisis. Los requisitos para ser miembro de la Junta, cuando uno analiza, prácticamente solamente los pueden cumplir exfuncionarios de la banca privada, porque está diseñado así en esta reforma legal, está diseñado para que no califiquen otro tipo de gente. Por ejemplo,
Si hay un docente universitario de la mejor universidad del Ecuador o de alguna universidad de renombre que dicte una cátedra sobre economía y finanzas, como necesita acreditar 10 años de experiencia, solamente le hacen valer 4. Así tenga 30 años de cátedra. Porque lo que privilegian es la experiencia en el sector bancario, que sea alguien que venga del sector bancario. Entonces, O todo está sea, armado. o sea que la gente que es funcionaria de carrera, digamos, expertos en temas financieros, no van a poder postular o no van a poder participar. No, y si es del sector público, es fiel imposible. Entonces, viene otro tema que va aclarándolo al panorama para que el ciudadano común entienda lo que quieren hacer. Dice en el nuevo artículo 13.2 que están creando con esta ley, solicitud de remoción, dice, la Asamblea Nacional, a petición del presidente de la República o a solicitud de una tercera parte de los miembros, podrá solicitar la remoción de uno o varios de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera en los casos siguientes y lo cita. Entonces viene el tema. A ver, despacito, ciudadano ecuatoriano. Imagínate tú que esto es una competencia exclusiva del presidente de la República. Y si el presidente quiere cambiar a uno de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera, tiene que pedirle a la Asamblea Nacional, a petición del presidente o de una tercera parte de los asambleístas, que se trate el tema de la remoción de un miembro. O sea, ni el presidente lo puede sustituir a un miembro de la Junta de Política y Regulación. Porque esto ya pasó como el florón, ya pasó de las manos de la función ejecutiva y lo pasan a las manos de la función legislativa. Pero viene el tema. ¿Cómo es que la Asamblea Nacional puede remover a una autoridad o a un cuerpo colegiado en algún momento? Ejerciendo la competencia que le dé el artículo 131 de la Constitución de la República, donde está el enjuiciamiento político, y ahí se cita a quienes nomás se puede realizar un juicio político: Procurador General del Estado, Contralor General del Estado, Fiscal General del Estado, superintendentes y etc. cosas. ¿En qué parte dice que dentro del enjuiciamiento político pues, se puede remover a miembros de una junta de regulación, de una junta de política y regulación monetaria o de una junta de política y regulación financiera? O sea, están creando un derecho constitucional que no existe. No existe. Entonces es una, perdón la palabra, John, y perdón a la ciudadanía, es una salvajada lo que están haciendo. Porque se están apropiando de una función que no es de la Asamblea Nacional y lo están poniendo al presidente de turno como un pelele que no tiene nada que ver con la fijación de la política cambiaria financiera crediticia del Ecuador. Entonces, el tema está claro, o sea, ya le arrebatan con esto a la función ejecutiva y están violando el artículo 303 de la Constitución. Ahora, ¿qué potestades le dan a esta Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera? Por ejemplo, formular la política crediticia financiera, incluyendo la política de seguros, servicio de atención integral de salud prepagada. O sea, no solamente van a la parte bancaria, a la parte financiera, sino a todo, y de valores. Emitir las regulaciones que permitan mantener la integralidad, solidez, sostenibilidad y estabilidad de los sistemas financieros nacional de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada, y una cantidad de funciones. Y luego dice, para el desempeño de las funciones de la Junta, ellos pueden regular la creación, constitución, organización, actividades, operación y liquidación de las entidades financieras de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada, regular las actividades financieras que realizan las entidades del Sistema Nacional de Seguridad Social. Se meten al sistema de seguridad social incluso. Emitir el marco regulatorio prudencial al que deben sujetarse las entidades financieras de valores, seguros y servicios integrales de salud prepagada, fortalecer y un montón de cosas. Entonces viene el tema. Como ellos van a tener el control de esta junta, está en manos de esta junta que va a salir de una troncha, que va a salir de un reparto del poder, prácticamente fijar la política, porque eso lo dice entre las nuevas funciones del artículo 14 de esta reforma, el artículo 14 que sustituye al anterior artículo 14 del Código Monetario,
por ejemplo, esta junta formula las políticas crediticia, financiera, pero si esto le corresponde a la función ejecutiva, pues. Entonces, ¿cómo es que la junta va a formular las políticas? La junta no puede formular las políticas. Falta poner una parte que hubiera dicho, formular las políticas conforme, o mejor dicho, ejecutar las políticas crediticias, financieras, conforme las políticas dictadas por el presidente de la República, para que guarde relación con el 303 de la Constitución. Pero no es que esta junta que ya nace de la Asamblea Nacional, termina asumiendo las potestades que tiene el presidente de la República. O sea, esto realmente es indignante lo que están haciendo. Yo no estoy defendiendo a ningún presidente de la República, ni al que viene, ni al que se va, ni al que podrá venir después, sino que esto no puede ser. Luego, en el nuevo artículo 17, información reservada. Con el objeto de precautelar la sostenibilidad del sistema financiero de seguros, de seguros y valores, la Junta de Política y Regulación Financiera podrá calificar como reservada la información relacionada con los ámbitos de su gestión. Entonces, mañana, hasta la misma Asamblea Nacional o el defensor del pueblo, alguien le dice, o un asambleísta, le manda y le dice, señor, deme la información del acta número tal donde se adoptó, se creó este banco, se desapareció este otro banco, se fijaron estas tasas de interés, porque esta es la junta que va a fijar las tasas de interés. Deme la información cómo así se fijaron esas tasas. No le puedo dar, señor, porque de acuerdo al artículo 17 del Código Monetario y Financiero reformado, es información reservada, calificada como tal por nosotros y esa facultad la tenemos. Doctor, disculpe, la información reservada según la Ley Orgánica de Transparencia e Información Pública, LOTAI, no establece que solamente la información reservada será aquella de carácter en los temas de defensa nacional, en los temas de inteligencia, etcétera. ¿No se estaría confundiendo ahí esto con un tema de política económica o temas ligados al sistema financiero? El problema es que ya crean el precedente y después en base a esto, se siguen manejando y ¿qué es lo que le van a decir? Si bien existe la Ley Orgánica de Transparencia de Información, este es un código específico que tiene por objeto regular la materia específica que es el tema financiero. Por lo tanto, en este caso hay una norma que rige para este sector, que es esta, y prevalece sobre cualquier otra. O sea, van creando en este Ecuador la trampa es una de las patentes que tenemos en el Ecuador para manejarnos. Mire lo que dice nuevo artículo 27. Dice, de conformidad con el artículo 303 de la Constitución del Ecuador y demás normas aplicables, el objetivo del Banco Central del Ecuador instrumentará la política monetaria formulada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Esto es un galimatías total. ¿Por qué razón? Porque el 303 dice, la formulación de la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva. Entonces, no puede ser que, de conformidad con el artículo 313, que le dan la potestad al presidente de formular esa política, el Banco Central se guíe por la política monetaria y financiera formulada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y también por la Junta de Política Financiera. O sea, es una barbaridad, porque nos están tomando del pelo, porque ponen como antecedente de conformidad con el artículo 303, pero hacen todo lo contrario, pues. ¿Por qué? Porque esta junta es designada, como ya lo vimos en el artículo 13, sustitutivo del Código Monetario y Financiero, esta junta es designada por la Asamblea Nacional. Entonces, eso es un robo a plena luz del día de las competencias del Estado. Luego viene un tema que comienza a aparecer en la nueva normativa que están introduciendo. De manera recurrente se habla de un auditor externo que debe hacer el informe de evaluación de los estados financieros y que estos informes llegarán a la Junta de Política y Regulación Monetaria. Entonces uno dice, y bueno, ¿y quién es este auditor externo independiente? Porque así lo califica, por ejemplo, el numeral 1 del artículo 27.1 y el artículo 30, que es el nuevo artículo 30 del Código Monetario que estarían reformando.
Dice, deberán contar con la opinión de un auditor externo independiente. Entonces, luego, cuando uno ve esto, dice, vamos a ver de qué se trata esto del auditor independiente. El artículo 57 del actual Código Monetario, que lo quieren reformar con esta ley, establece lo lógico, lo correcto. El Banco Central del Ecuador está sometido a los siguientes controles externos: de la Contraloría General del Estado, por el uso de los recursos públicos; de la Contraloría General del Estado para la verificación del cumplimiento de las regulaciones y resoluciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y del propio Banco Central. Los informes de auditoría interna serán reservados. ¿Cuáles informes de auditoría interna? Los de la Contraloría, pues, porque están dentro del numeral 2 del artículo 57 del Código Monetario. Entonces, estos informes de auditoría externa serán reservados. Luego dice otro tipo de control de la superintendencia de bancos en el ámbito de su competencia. Pero como sustituyen este artículo 57, vamos a ver qué es lo que crean. El Banco Central, dice el nuevo artículo, está sometido al control de la Contraloría General del Estado. El uso de recursos públicos en la parte correspondiente a la gestión administrativa del banco, pero solamente respecto del banco. Pero cuando habla de la auditoría externa del Banco Central, que es a los estados financieros, no a los recursos públicos, sino a los estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que dice la nueva norma que pretenden introducir con esta ley de defensa de la dolarización? Que el auditor externo será designado por el periodo que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria, y el cual tendrá una duración no menor a 3 años, o sea, el auditor externo, ya no es el Contralor, la Contraloría. Es una cuestión externa. Puede ser Pricewaterhouse, puede ser Deloitte, puede ser cualquier empresa internacional que se prestan para cualquier tipo de anomalía, porque eso nos hemos acostumbrado con este tipo de firmas. Y entonces dice que la Junta de Política y Regulación Monetaria, previo informe del Comité de Auditoría, podrá remover a los auditores externos del Banco Central. O sea, comienzan a tener un auditor externo. Por lo tanto, todo lo que haga el Banco Central, por intermedio de las políticas que le fije la Junta de Política y Regulación Monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera, eso va a ser auditado por alguien de afuera. Señor Contralor General del Estado, bueno, en este momento no podemos recurrir a CELI. La Contraloría no tiene por qué meter las narices en algo que es clave, e incluso desaparece la figura de la superintendencia de bancos, porque no se lo ve por ningún lado. ¿Cómo es que aparece dentro de este sistema? Porque están sustituyendo el artículo anterior, el artículo 57, por este nuevo artículo. Y no aparece la superintendencia de bancos. Entonces, o sea, se privatiza el control también. El control sobre una actividad tan importante como es la actividad bancaria, la actividad financiera, la actividad crediticia. Luego, hay otro tipo de cosas. En lo que es la Junta de Política y Regulación Monetaria se repite lo mismo. Serán conformados por 3 miembros designados por la Asamblea Nacional. O sea, es una copia de cómo se nombraría las dos juntas. Ambas por parte de la Asamblea Nacional. Ambas por parte de la Asamblea Nacional. Y luego en el nuevo artículo 56 se dice lo siguiente. Despacito, y escúchenme. El Banco Central del Ecuador, que es banco público, banco de la República del Ecuador, banco del Estado ecuatoriano, no proporcionará financiamiento directo ni indirecto al gobierno central, al ente rector de las finanzas públicas, a los gobiernos autónomos centralizados, las instituciones del sector público, ni a las instituciones de propiedad pública. Esta prohibición incluye la concesión por el Banco Central de cualquier préstamo directo, indirecto, anticipo de corto plazo al sector público, la emisión de garantías por parte del Banco Central del Ecuador para las transacciones financieras realizadas por el sector público. ¿Cómo van a manejar sus transacciones empresas del tamaño de Petroecuador, que tienen que adquirir o pagar cosas con garantías bancarias, con una cantidad de cuestiones? No le van a permitir que trabaje con el Banco Central del Ecuador. O sea, ¿a dónde quieren ir con esto? A ahogar al sector público. Porque lo que sí permiten es que todos estos dineros sí fluyan al mercado financiero privado. Entonces, sucede que los recursos y todo lo que tenemos aquí
va a ser utilizado fundamentalmente para beneficio de los bancos privados, de las financieras privadas, de las instituciones privadas. Pero el Estado, el Banco Central, tiene que olvidarse del Banco Central. Ya no existe el Banco Central para el Estado ecuatoriano. Entonces, esto es gravísimo. Doctor, Luego, sí. un paréntesis, doctor. Disculpe que le interrumpa. Solo para hacer un paréntesis, le mandan saludos a usted, María Gabriela Delgado, Ángel Patricio Guaraca, Miguel Salazar, Silvia Lucero Bonilla. A mí también me mandan saludos. Juan Carlos Vallejo Villa, Bayardo Pasquel, Juan C. Dueñas, Max Bor, Iván Mauricio, Leo Castillo, etcétera. Doctor, hay varias preguntas que le hacen los internautas aquí. Por ejemplo, María Gabriela Delgado le pregunta a usted, o sea que estamos a puertas de un segundo feriado bancario. ¿Qué puede contestar al respecto, doctor? Pero claro, pues, ¿cuál es el objetivo central? Que quiero que me escuchen clarito lo que voy a decir. Nosotros nos distinguimos de los animales en el sentido de que la ley de la selva se supone que no es la que rige en las relaciones humanas, sociales. Entonces hay un orden constituido y hay una normativa sobre la cual, respecto de la cual se maneja ese orden. Porque en la selva nadie pide permiso para comerse otro animal, para destruir el hábitat de otro animal, porque es la ley de la selva. Entonces, en la sociedad humana rige un sistema normativo y existe el Estado como institución para normar las relaciones sociales, incluso para, de alguna manera, proteger al más débil frente al más fuerte, para tratar de que no nos despedacemos como animales. Entonces, cuando se crea una normativa y existe el Estado, ¿cuál es el espíritu del neoliberalismo? Que el neoliberalismo, por si acaso, no es el capitalismo en sí, es el modelo ultrista más pernicioso del capitalismo. ¿Qué es el liberalismo? El neoliberalismo pretende que son los agentes privados, o sea, la gente de poder económico, banqueros, financistas, gente de poder económico, ellos son los que tienen que manejar al Estado desde afuera y al Estado dejarlo como una entelequia, una institución que no hace nada. Eso lo dijo Lazo. En el debate que tuvo con Andrés Arauz, dijo, necesitamos menos Estado y más libertades. ¿Más libertades para quién? Para la banca. Más libertades para el sector económico, pero en desmedro de la protección de los derechos sociales. Esa es la esencia del neoliberalismo. O sea, manos sueltas para hacer lo que te da la gana. La política del dejar hacer y dejar pasar. Entonces, claro, esto mañana hacen la fiesta, se llevan la plata del Estado, hacen chichirimico todo, y cuando esté quebrado el Estado desaparecen, van a parar en el exterior, como ya pararon en otras ocasiones la misma gente de la banca y otra gente que no era de la banca, pero que hicieron la fiesta, por ejemplo, con la securitización de la deuda. Contrataron créditos en dólares y luego en el gobierno de Hurtado salió el gobierno y sucretizó la deuda, o sea, les hizo pagar en sucres devaluados los préstamos en dólares, con los cuales crearon un poder económico descomunal, determinados actores que luego ya pasaron a ser grandes señorones, porque la gente ya no se acuerda de dónde vinieron esas fortunas. Hay dueños de canales de televisión en el Ecuador que fueron gente que estuvieron por los tejados porque utilizaron plata de la dolarización y sucretizaron la deuda, incluso trampeando, y salieron a una clínica, los hicieron salir a una clínica diciendo que estaban enfermos y de la clínica se fugaron al exterior y regresaron cuando estaba prescrita la acción y ahora son dueños de canales de televisión. Es el Ecuador. Pasa un poco de tiempo y regresan con la cara, entre comillas, limpia, a volver a mandar en el Ecuador, respecto de lo cual ya hicieron la fiesta con la economía del Ecuador. Lo mismo pasó con el feriado bancario. Entonces, eso es lo que pasa. Mira, por ejemplo, de lo que está diciendo la persona que hizo la pregunta. Actual artículo 101 del Código Monetario y Financiero, que dice, la moneda electrónica
será puesta en circulación privativamente, vea la palabra, John, privativamente por el Banco Central del Ecuador, respaldada por sus activos líquidos. Entonces viene el tema, que le meten, sustituyen este artículo 101 con el siguiente que lo voy a leer. Los medios de pago electrónico serán implementados y operados por el Banco Central del Ecuador y las entidades del sistema financiero nacional. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que es emitir moneda electrónica por parte de entidades financieras del sistema financiero privado? Estamos volviendo 120 años atrás, cuando los bancos de ese entonces emitían papel moneda, pues. Eso se cortó con los gobiernos que vinieron especialmente con el de Isidro Ayora. Oiga, Eso se doctor, cortó y ahí esa apareció el moneda Banco electrónica, Central. Perdón. doctor, sí, no, disculpe que le interrumpa, pero usted acaba de decir algo sumamente interesante y llamativo. Moneda electrónica, ¿puede tener respaldo con el actual sistema financiero nacional en ese sentido? ¿Cuáles serían las consecuencias con esto que usted nos acaba de mencionar? Es sencillo, John. Son cheques sin fondo que pueden en un determinado momento convertirse en una especie de cheque sin fondo. Que esto lo maneje la banca. Mañana se hacen humo los del banco X y la gente se queda con monedas electrónicas en la mano que no le sirven para un carajo. Entonces ampliaron el tema de los medios de pago electrónicos a las entidades del sistema financiero nacional privado. Y lo dice de conformidad con la normativa que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria. ¿Cuál? La que van a nombrar con la Asamblea Nacional, pues. Y mañana, si la economía hace trizas, como estamos prácticamente en una quiebra, tanto que ni siquiera para las vacunas hubo dinero propio del Estado para comprarlas. Tuvieron que pedirle prestado plata al Banco Mundial. Entonces viene el tema, o sea, es clarísimo ver a dónde viene, por dónde viene. Por eso dice, por ejemplo, el nuevo artículo 127, incluso refiriéndome a lo que dije antes, el nuevo artículo 127 que lo sustituyen con el anterior. El Banco Central podrá efectuar operaciones de mercado abierto con las entidades del sistema financiero nacional. Chao. O sea, sirve solamente para la banca privada, pero prohibición de que actúe a través del sector financiero público. Pero acá viene una que es ya de replay. Se les va hasta la mano. A ver, un banco público, vamos a poner un ejemplo, el Banco del Pacífico, que es un banco, el segundo banco del Ecuador y un banco solvente, que las mismas autoridades dicen es un banco exitoso y lo querían privatizar, ojo. Y de pronto viene el ASO y lo privatiza. Las entidades financieras públicas, en este caso un banco, puede tener papeles, porque así se comercia, se compran papeles en el mercado de valores, se hacen inversiones, se hace una cantidad de cosas para ir respaldando los patrimonios, los activos de un banco. ¿Qué es lo que dice la disposición general 24 de esta ley? Las entidades financieras públicas que sean titulares de acciones de entidades financieras privadas podrán venderlas, respetando siempre los principios de transparencia, igualdad y libre concurrencia a través de la bolsa de valores, incluso los de participación de intermediarios de valores autorizados. Hasta con intermediación y mediante la ley lo están contemplando. Mediante lobistas e intermediarios se puede vender estas acciones de entidades financieras privadas que tenga la banca pública. Pero, ¿qué viene luego? El valor obtenido de la venta, por ejemplo, de algo que tenga el Banco del Pacífico, se destinará a fortalecer las reservas del Banco Central, pero de un Banco Central que está capturado ya por esta nueva Junta de Regulación, en manos prácticamente de la Asamblea Nacional, y llámese Asamblea Nacional el sector privado de la economía. Entonces, si, por ejemplo, mañana al Banco del Pacífico se le ocurre vender acciones que tienen su poder de entidades financieras privadas, no le dan su plata, pues, sino que le dicen presta para acá, que esto es para las reservas del Banco Central. Entonces, ¿cuál en el fondo es el gran objetivo de esta ley? Ir dejando en soletas al Estado, a sus entidades públicas, a sus empresas públicas, para que muera por consunción y fortalecer el sector financiero privado y, obviamente, los negocios con el sector financiero privado. Con una junta que ya no será designada por el Ejecutivo, violentando el artículo 303 de la Constitución de la República. Pero una de las cosas preocupantes que tiene esta ley
es la disposición de general 23ª, cuando de pronto se acordaron de la crisis bancaria de 1999 y crean una unidad de gestión y regularización gobernada por un director general designado que ejercerá la representación legal para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria del 99, de la resolución de la Junta Bancaria del 2009 y del decreto ejecutivo 705. Entonces viene el tema. Con esto quieren arreglar el tema activos, pasivos, derechos, obligaciones, responsabilidades, facultades, atribuciones y funciones y competencias del Banco Central relacionados con el cierre de la crisis bancaria de 1999. Y mañana, no solamente que van a aparecer como angelitos los que crearon, ese pandemonium que fue la crisis bancaria, el feriado bancario, sino que van a venir hasta por el vuelto con esta disposición general 23ª. Entonces Doctor, el tema... disculpe, le hacen una pregunta más oyentes, verá. Juan Carlos Vallejo Villa le pregunta, doctor, yo tengo una hipoteca, ¿con esta ley pueden subir las tasas de interés y subirnos las cuotas de pago? Le pregunta un usuario. Y segundo, dice, le pregunta también Leo Castillo, doctor, buenas noches. Con todo esto parecería que vayamos a una desdolarización que podría beneficiar a los empresarios del Ecuador. ¿Qué opina, doctor? ¿Podría pasar? Estas dos inquietudes le hacen, estimado doctor. Pero si es tan sencillo como esto. Si usted está agudizando la crisis fundamentalmente del Estado, la crisis del Estado, siendo que el Estado creamos o no lo creamos, nos duela o no nos duela, el Estado nos representa a todos. Entonces están creando una crisis descomunal en lo que es el Estado ecuatoriano. ¿A dónde nos puede llevar? Algo que de pronto les interesa a los sectores exportadores. A ver, un exportador del Ecuador añora la época de la securitización, porque vamos a poner un ejemplo. Vendía banano, vendía flores, vendía cacao, vendía lo que sea, y le pagaban en dólares. Pero como el sucre se venía devaluando permanentemente, porque cuando no se tenía plata se emitía más sucres inorgánicamente, y entonces venía una devaluación salvaje. Entonces recibía más sucres. ¿Y qué hacía con más sucres? Comprar activos en el Ecuador, que estaban cotizados no en dólares, sino en sucres. Entonces, a precio de gallina robada, compraban haciendas, compraban centros comerciales, compraban lo que les da la gana. Entonces, hay un sector de la economía del Ecuador que añora que tengamos moneda propia, que es fundamentalmente, y lo digo con nombre y apellido, el sector exportador. El sector importador quisiera que tengamos dólares para importar. El sector exportador, ojalá tuviéramos sucritos para poder exportar, traer dólares. Comienza la escalada. A ver, voy a poner un ejemplo. 1.000.000 de bolívares en Venezuela. 1.000.000 de bolívares en Venezuela en este momento con la nueva moneda que acabaron de sacar hace un mes. Cuesta 53 centavos de dólar. Entonces, claro, eso es lo que añoran muchos economistas incluso, que dicen que son herramientas que sirven para el manejo, porque el dólar lo califican como un sistema rígido que no permite, que no permite manejarnos dentro del sistema financiero internacional. Eso lo dijo, por ejemplo, en un documento que lo publica en la Universidad Autónoma de México, en el libro de Raíz Diversa, Andrés Arauz, en donde dice que es rígido el sistema que tenemos, el sistema monetario. Entonces uno dice, bueno, ¿a dónde nos quieren llevar? Yo me acuerdo de la época donde comprarse un televisor, uno para toda la casa, ahora en las casas se tiene un televisor en cada cuarto. Comprarse un televisor, y de los más chiquitos, era endeudarse 2 años. Porque la moneda ahí afuera costaba mucho. Entonces, ¿qué es lo que está en juego en esto? ¿Qué intereses están en juego en esto? ¿A dónde nos quieren llevar con esta liberalización de la economía? No ha funcionado esto en ningún país industrializado. Los países industrializados se curaron en salud porque la crisis del 2008 en la economía mundial, fundamentalmente originada en los países industrializados, se debió a la implantación del neoliberalismo. Por eso el 3 de abril de 2009, y el que me esté escuchando anote en un papel, 3 de abril de 2009,
Gordon Brown, primer ministro británico, al salir de la reunión del Grupo de los 20, dijo: colapsó el consenso de Washington. ¿Y qué es el consenso de Washington? La base programática y filosófica del neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo es un producto de exportación, ya no es un producto que lo usan ellos, porque saben que con el neoliberalismo se rompió la banca. El que estaba en España o en Grecia o en Portugal, en cualquier parte, creía que su dinero que lo tenía en el banco tal estaba bien manejado. Y cuando cayó Lehman Brothers, para poner un ejemplo, la gente creyó que cayó Lehman Brothers, pero en 48 horas se dio cuenta que el mismo banco de Barcelona, de Grecia, de donde sea, había tenido sus depósitos en Lehman Brothers y en la banca occidental. Por eso fue el pandemonium, pues. Porque nunca sabrá el que tiene dinero en un banco en dónde está invertido ese banco, invertido ese dinero. Entonces, nos quieren convertir en un modelo de neoliberalismo en Ecuador cuando esto no ha funcionado. ¿Acaso Chile no tuvo 30 años de neoliberalismo? ¿Y a dónde fue a parar con el tema? Pero viene un silencio cómplice respecto de esto, y ni siquiera cómplice, yo dijera, porque son autores. Esto fue aprobado con los votos de en la Asamblea Nacional de Creo, Guillermo Lazo, que de pronto él mismo aceleró y dijo, déjenme la cama hecha para hacer lo que me da la gana. Y yo negocio con ustedes hacia afuera cómo vamos a manejar esto de las juntas de regulación. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué votan los asambleístas de Creo por esto? ¿Por qué votan los socialcristianos? ¿Por qué vota la izquierda democrática? Que de chiripa se sacó los 20, no sé cuántos, 18 votos que creo que tienen. De chiripa, ¿por qué? Porque la gente no quería votar por las otras opciones. No porque creían en la izquierda democrática. La izquierda democrática venía votando en el gobierno de Moreno permanentemente con los socialcristianos y con Creo, a favor de todas las leyes que violaron la Constitución y que trajeron más crisis en el Ecuador. Y fue aprobada lo más grave por Pachacuti. Y esto no terminan de entender la gente. Y cuando uno a veces se pone a hacer una conferencia o disertar algo, dicen es que lo ven a Pachacuti como el centro izquierda. ¿Cuál centro izquierda? ¿Cuál centro izquierda? Si ellos siempre han estado con la derecha, toda la vida. Se manejaron con Moreno. Por eso tuvieron a la Tamaín ahí en el Consejo Electoral. Tuvieron sus cuotas. Y ahora están que se mueren por ver cómo entran al Doctor, gobierno. disculpe, Los Manuel votos. Otañez le pregunta, sí, doctor, disculpe que le interrumpa, hay otra pregunta. Manuel Otañez le dice, doctor Tandazo, ¿cómo se puede sancionar a los asambleístas que aprueban leyes que afectan al pueblo ecuatoriano y que son anticonstitucionales? ¿Cómo les diré? Pues cuando el pueblo quiere hacer valer sus derechos, tiene que hacer valer sus derechos de la única forma que le van a escuchar. No ha habido nunca justicia social, ni nunca habrá una situación mejor en el Ecuador mientras tengamos un pueblo pasivo. Por eso es que hacen lo que les da la gana desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, desde cualquiera de las funciones del Estado. Porque tenemos un pueblo que no sabe hacer valer sus derechos. O sea, vivimos una crisis terrible. Yo veía y veo que tuvimos generaciones enteras de gente que nunca olió un gas lacrimógeno. Hoy mismo deberían ser las universidades las que salgan a protestar por esto. ¿Dónde están las universidades? Están sacando las maestrías, que no les sirve para un carajo y que además los profesores que tienen son de octava. Muchos de ellos, no todos. En eso están. ¿Y? ¿Les interesa el país? No les interesa el país. ¿Dónde están esa famosa canción que vivan los estudiantes, que es tan hermosa, que la cantaba la Negra Sosa? ¿Dónde están? Estudiantes están chateando, están empavadas, están en cualquier cosa menos en la realidad, no aterrizan. Y claro, son el futuro del futuro de la patria, pero un futuro con los ojos vendados, un futuro con las orejas tapadas, un futuro con gente que no está en nada, que no está absolutamente en nada.
y que se ha vuelto consumista de las ideas como nunca antes, porque el influjo que tienen con los inputs que le llegan desde los medios de internet, de los medios telemáticos, prácticamente le tienen ensuciado el cerebro. Y el pueblo es lo mismo, el pueblo quiere que le den peleando el de al lado. No quieren no quieren ellos pelear, nadie quiere pelear. Y esto se lo debemos también a Correa, porque se creó tal pánico que la gente no quiere salir a pelear. Eso lo dijo incluso, ¿sabe quién lo dijo? Lo dijo Andrés Arauz. Dijo uno de los errores del gobierno de Correa, por si acaso hay algún correísta que ya mismo me mande al pan. Andrés Arauz dijo, uno de los errores del gobierno de Correa fue criminalizar la protesta social. Y si dicen que no, metan al internet, Arauz, error del gobierno de Correa, criminalizar la protesta social, y salen las declaraciones de Arauz, para que no se las peguen conmigo. Entonces, les dieron palo, y dicen, no, ya me dieron palo, ya me asusté. Los de Luluncoto, los de aquí, los demás acá, se comieron al presidente de la FEU y lo tuvieron preso de forma incluso terrible, por allá por el oriente. Ya no quisieron pelear. Entonces, ¿cómo quieren que salgamos de esto? ¿Cómo quieren que salgamos de esto? ¿Cómo hemos salido en el pasado de las grandes crisis económicas, políticas, sociales, laborales que hemos tenido? No hemos salido de otra manera que luchando. Es la única vía. Es la única vía. Por eso es que ya están hablando de la otra ley que también está en camino para regular el uso progresivo de la fuerza. O sea, la doctrina de la seguridad nacional está basada en el uso de la fuerza. No está basada en una economía sana, con oportunidades de empleo para la gente, con un Estado responsable. No, no está basada en eso, está basada en otro tipo de principios. Y entonces, ¿cómo quieren que salgamos adelante? No podemos salir adelante. La materia prima es la que falla, porque la materia prima cree saberlo todo. Y cuando un ser humano cree saberlo todo, es cuando está más en ignorancia. Por eso Sócrates, tal vez el hombre más inteligente que ha tenido la humanidad en materia de filosofía, en la cúspide de su pensamiento dijo, solo sé que nada sé. El que no sabe cree saberlo todo. El hombre sabio sabe sus limitaciones porque dimensiona su ignorancia. El pueblo cree saberlo todo. Y cuando hacen una crítica, lo único que lanzan son adjetivos. Son adjetivos, insultos, pero nunca dicen, a ver, esta persona, ¿qué interés? Por ejemplo, yo qué interés tengo en hablar lo que estoy hablando. Voy a decir una cosa que por favor no lo tomen de manera dramática ni porque no hay que tomar así. Entra el odio político, doctor, verá. Mire, hoy estaba ingresando a un centro comercial, a hacer las compras de alimentos para la semana, no a comprar ropa ni cosas, no, las compras de la semana. Y el hombre en la entrada de ese centro comercial fue tan irresponsable que había estado colocando ese spray que colocan en los zapatos, pero no sobre una alfombra, sino sobre una superficie de esas cerámicas que son resbalosas. Me pegué una caída de Padre y Señor nuestro, que tengo este hombro lo tengo, no, mañana de pronto que sale una placa. Por eso de rato en rato frunzo el ceño. Pero estoy aquí, no estoy este rato en la camita tapadito y viendo que me pase el dolor. Estoy aquí. El ser humano tiene que aprender a levantarse, a pararse, a alzar la voz. O somos ciudadanos o no somos ciudadanos. O somos sujetos de la historia o somos objetos de la historia. ¿Y de esto qué hablan, Plusgan? Están viendo cómo pactan el indulto, la amnistía, cómo vuelven pavadas. Y al país se lo tragan. Ahí está, estos son los problemas del Ecuador. Si mañana, en un año, 2 años, 3 años, estalla la economía, ¿qué van a decir? No nos explicaron, no nos dijeron claro. Así decían en el feriado bancario. Pero es que no nos explicaron. ¿Cómo que no nos explicaron? Nos cansamos de decir a la gente lo que se venía y en la forma como se vino. ¿Cómo cambiaron ese informe de Arthur Andersen para comérselo al Banco Popular
porque les interesaba empatar con los bancos de la costa. Los que realmente quebraron fueron los bancos de la costa, no fueron los bancos de la sierra. Pero a Maguad le dijeron en la oreja, no serás bruto, si solo te comes 2 bancos de la costa, te matan. Tienes que también comerte 2 bancos de la sierra. Y los bancos de la sierra no tenían patrimonio técnico suficiente. Y entonces cambiaron el informe de auditoría de Arthur Andersen para de esa manera poderse comer, entre otras, al Banco Popular, que era un banco solvente. Y después hicieron la fiesta con la plata de ese banco. Entonces, si no aprendemos del pasado, del presente, sencillamente en el futuro vamos a estar hechos pedazos, porque no tenemos la menor posibilidad de mejorar si no le prestamos atención a estos temas. Estamos muy preocupados de una cantidad de cosas que son baladíes en última instancia. Estos son los temas. ¿Cómo nos están dejando? Y por eso viene también el estado de excepción, para precautelar que nos tengan acorralados en las casas. Entonces nos tienen, porque si sabía usted una cosa, John Beaver, el COVID sale a pasearse entre las 5 de la tarde o 6 de la tarde del viernes hasta las 5 de la mañana del lunes. Y todas las noches de 8 de la noche a 5 de la mañana. Ah, sí. Ese es el momento que sale el COVID a pasearse. Entre semana no se pasea el COVID. Y esa es la verdadera causa. Que si hay tiempo, y si usted me lo dice, tocamos el tema del estado de excepción. Totalmente, estimado doctor. De hecho, cuando yo me tomé la molestia de leer ese decreto ejecutivo, yo dije, chuta, esto no pudo haber sido redactado ay, por nuestras autoridades, que sin duda alguna nos dejan mucho que desear. Doctor, a ver, ¿cómo entender este nuevo decreto de estado de excepción que va a durar hasta el 20 de mayo, si la memoria no me es infiel, y estableciendo determinadas restricciones los fines de semana y horarios como, por ejemplo, de 8 a 5 de la mañana de lunes a viernes? Y más que nada en el tema de que solamente ciertas personas sí pueden de alguna manera circular con normalidad, pero otras no. Entonces, ¿qué impacto va a tener esto a largo plazo, estimado doctor? ¿Estuvo bien redactado el decreto ejecutivo? ¿Estuvo amparado a los estándares jurídicos? ¿Cuál es la naturaleza y cuál es su criterio al respecto de este decreto de estado de excepción, estimado doctor? A ver, John, primero, la Fiscalía General del Estado saca un comunicado, donde advierte a la ciudadanía, y también lo hizo la Comandante General de Policía, que no le compete a ella decirlo, porque ella tiene otro tipo de competencias, pero como está en plan de lucirse y está en plan de dura, y la Fiscalía sacó un comunicado diciendo que cuidado, salgan a la calle, y que les recuerda a la gente, textualmente lo dijo, lo tengo yo aquí al comunicado, que les recuerda la vigencia del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, y que desacatar o inobservar una orden legítima de autoridad competente implica ir preso de 1 a 3 años. Entonces, si a ti, John, te cogen por ahí en una calle, te vas preso de 1 a 3 años. Porque ese es el delito del desacato. Entonces, en esto asimilaron al delito del desacato rápidamente para meter miedo. Pero veamos esto. Para Arturo Cabrera, el CNE ha entrado en un desacato, 15 de diciembre del 2020, porque el Consejo Nacional Electoral no quiso aplicar la sentencia del 30 de octubre. Y con base en esto, ¿qué es lo que hicieron? Que el Tribunal Contencioso Electoral envió a la Fiscal General del Estado el expediente para que se juzgue el desacato de los 4 miembros del Consejo Nacional Electoral en base al artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Hay algún miembro del Consejo Electoral preso? Ninguno. Pero la amenazan al pueblo que si saca la nariz a la calle, le van a aplicar el 282 sin vergüenzas. O sea, el 282 es solamente para el pueblo. No quisieron hacer la pericia informática cuando había la orden de un juez de la Corte Nacional y desacataron la orden de un juez de la Corte Nacional, el doctor Rivera, y se negaron a darle información para que no se haga la pericia forense. Eso era delito y era el 282 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué pasó? El Consejo Electoral dijo no les doy porque no me da la gana. ¿Y qué es lo que dijo Diana Tamaín? Aquí está. Las auditorías se harán tras finalizar las elecciones.
Aquí está. Se han iniciado las auditorías. Entonces viene, eso es un país de opereta, esto no es país. Entonces, ahora al pueblo lo Y ya fueron amenazan, destituidos los miembros del CNE, pero siguen en funciones. sigue en función si nadie dice nada. Pero además desacataron la orden de autoridad competente. Y aquí nos vienen a meter el cuento de que cuidado, la gente salga a la calle. Pero, a ver, primero, antes de entrarme al análisis del decreto del estado de excepción, voy a decir lo siguiente. No hablemos de Quito, Guayaquil y Cuenca, Loja, qué sé yo. Hablemos de los sectores rurales o apartados de las ciudades, especialmente los sectores rurales. En esos añejos, esos pueblitos chiquititos que hay por todo el Ecuador, donde la gente, por ejemplo, deja amarrando sus vaquitas de noche, porque no las puede llevar al dormitorio, no las puede llevar al dormitorio para que duerman allí. Entonces las deja en el monte y muchas veces baja al pueblito donde tiene una casita pequeñita allí y de mañanita madruga para ordeñar, para cambiarles de sitio a otro terreno donde tienen un pasto más tierno, más desarrollado y menos tierno, y van cambiando. Y lo mismo alguien que tenga sus gallinitas tiene que ir a ver cuántas están, si no ha habido ninguna novedad, a dar de comer, cambiar el agua. Entonces viene el tema, ¿qué tal que a una persona en algún cantón de por ahí de la Azuay, de Loja, de alguna de estas provincias que estamos con este decreto, tenga que salir porque no puedes abandonarlas desde el viernes en la noche hasta el lunes de mañana a sus animalitos, las cosas que tiene que hacer, tiene que ir a ver el ganado, darles la sala, ordeñarlas, porque no puede dejar de ordeñarlas porque les va a dar una mastitis. Lo cogen en el camino y le dicen, ¿usted qué hace aquí qué hace caminando por aquí? Venga, preso de 1 a 3 años. No sean infelices. No sean infelices, primero. Las medidas tienen que ser, pero además tienen que ser motivadas. Ahora sí vamos a entrar a estudiar el decreto. El decreto lo fija el presidente con el decreto 1291 del 21 de abril. Pero ya la Corte Constitucional dijo algo que lo quiero recordar, que los hechos en los que se justifica el estado de excepción no solo deben ser graves, o sea, como es el caso actual, no solo debe ser grave, sino también imprevisibles e intempestivos. Porque si es grave, ya pues es grave, pero ¿qué has hecho en 14 meses para resolver el tema? Entonces no me vengas con un nuevo decreto para más o menos dar la sensación al pueblo de que tenemos un gobierno que se preocupa por la salud de todos. Y nos dice, no, tienen que estar, porque estamos llamados a velar por la salud. Quieren tenernos, si pudieran tener los 365 días del año en las casas, nos tuvieran, para que no opinemos, para que no salgamos a las calles, para que no protestemos por estas leyes. Pero ¿han sido imprevisibles e intempestivos lo que se ha presentado? No, de ninguna manera. Mire usted, por ejemplo, para poner un ejemplo, el ministro Ceballos, el ministro Ceballos declaró en su momento, aquí tengo las declaraciones, y mire la fecha de las declaraciones, 30 de abril del 2020. ¿Estamos a cuántos días de esto? Estamos 27, a 3 días de que se cumpla un año. Ceballos dijo el 30 de abril de 2020 en el diario El Comercio, el 60% de ecuatorianos de 20 años en adelante, es decir, unos 10.8 millones, se contagiarán de COVID-19. Y le preguntaron en qué plazo, en 120 días desde el 29 de febrero, cuando se reportó el primer caso, hasta el 29 de junio. Entonces viene el tema. A ver, creámosle al ministro Ceballos, que dijo brutalidades con esta declaración. O sea, el 60% de los ecuatorianos mayores de 20 años se iban a contagiar. Y solamente se han vacunado 300 y pico mil de gentes. Entonces, ¿era un hecho previsible o imprevisible? Si el mismo gobierno, por intermedio del ministro Ceballos, decía en abril del 2020 que se iba a contagiar el 60% de la población ecuatoriana mayores de 21 años, de 20 años. ¿Cuáles son las medidas que tomaron? Cuando llega el ministro Falconi, declara y dice, entre otras cosas, que no había ningún plan de vacunación. Y el mismo presidente con cinismo dice, parece que el plan de vacunación lo tenía solamente en el cerebro el ministro.
Pero tú eres el jefe del ministro. Tú eres el jefe del ministro, del anterior, del más anterior, del actual, porque han pasado ya como 4 ministros en los últimos días. Y nadie se Y entonces, escandalizó por ello. y entonces no había plan de vacunación. Se dieron casos tan terribles. El gerente del hospital Eugenio Espejo, Pablo Izquierdo, dijo: realmente quiero exponer mi vergüenza y mi impotencia al conocer que no disponíamos de lo más elemental para enfrentar esta pandemia y que fuerzas poderosas son las que gobiernan el hospital. Fichas de ajedrez que se mueven en un tablero corrupto de intereses que solo se dedican a un negocio de más de $1 millón, denunció Izquierdo. ¿Qué pasó con la denuncia de Izquierdo? ¿Dónde estuvo la denuncia de Izquierdo, Fiscalía General del Estado, que ahora nos amenazan con meternos presos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el caso Galo Morales? Que le cobraron $150,000 por 45 días de atención en una unidad de cuidados intensivos de una casa de salud privada. El 25 de junio salió y le extendieron la factura de $150,000. ¿Qué pasó con el festín impúdico de los recursos del Estado, donde hubieron 179 contratos de emergencia que están bajo investigación, pero solamente han juzgado dentro de esto el caso Daniel Mendoza y en parte el caso Carlos Luis Morales y un poco algo de Yunda? Y el resto son 179 contratos. ¿Y los 176? ¿Dónde están? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la Contraloría del Estado? ¿Qué han hecho con esto? El ministro Farfán dijo en su momento que no puede dar la información de los primeros vacunados porque hay una confidencialidad en la historia clínica. Y luego dijo, pero de la segunda tanda de vacunados sí puedo dar la información. O sea, ya no hay confidencialidad en la segunda tanda. Y nunca dieron la información de las primeras personas que se vacunaron, porque allí estaban la gente cercana al poder. ¿Qué pasó con Alba Maruri Granda, que fue dada como fallecida el 27 de marzo del 2020 en un hospital de Guayaquil? Y sus supuestas cenizas entregadas a su familia. Esta persona recobra la conciencia en un hospital, porque había estado en estado de coma, se recupera de la salud y pide que le llamen a su hermana para que le vaya a recoger. Mientras tanto, su familia ya veló sus cenizas, ya la lloró. ¿Cuántos casos más de estos se habrán dado? William Armijo Cedeño perdió a su madre el 27 de marzo en el hospital de Los Ceibos. Y según el relato de él, el personal de esa casa de salud le entregó el cuerpo de su progenitora Lilian Cedeño Espinosa. Y luego de los servicios exequiales realizaron la cremación y le dieron los restos en un cofre de madera. Pero al poco tiempo, el nombre de su madre aparece en el sistema de sepelios realizados por el gobierno y se indica que es sepultada en un camposanto Parque de la Paz. Entonces, ¿qué es lo que le entregaron a él, pues? O sea, un manejo infeliz que hicieron. Teófilo Velasco ingresó el 9 de marzo del 2020 al hospital El Guasmo, luego de sufrir un infarto, y un mes después le indicaron a las autoridades que había muerto, y después apareció vivo. Ya compraron hasta el féretro. Y luego el 30 de abril recibieron una llamada de una doctora que les indicó que Teófilo estaba vivo e internado en la antigua maternidad Enrique Sotomayor en el centro de Guayaquil. Y así nos podemos quedar hablando de este gobierno de M, de este gobierno que jamás manejó con responsabilidad. Y nos vienen a decir, imagínate, John y ciudadanos, esto está en el considerando del decreto lo que voy a decir. No me invento yo, está en el decreto. Que de esta dice que el contagio acelerado del COVID-19 se debe a la inconducta ciudadana. ¿Cómo puede ser a la inconducta ciudadana si no habían vacunas? Y antes de las vacunas no habían insumos médicos, no habían ni siquiera mascarillas, no habían trajes de bioseguridad. Por eso se contagiaban médicos, enfermeras y decían: nos han lanzado a una guerra sin las armas para pelear. Y se pusieron a hacer un festín impúdico con todas estas compras, con productos como los que compró la alcaldía de Quito, pruebas PCR, que no reunían las mínimas condiciones de ser una verdadera prueba. Y eso está justamente en el tema del día de hoy, porque está yendo a juicio penal el actual alcalde de Quito. Y entonces sucede que el acelerado contagio se debe a la inconducta ciudadana. ¿Pero por qué se debe el contagio, entre otras? Porque en todo el Ecuador hay solo 495 camas para atender las UCI, las unidades de cuidados intensivos.
Quito, toda una capital que tiene 3 millones de habitantes y más, tiene 102 camas. Hoy, el día de hoy, 27 de abril, dato de la prensa, no hay camas para COVID en Quito. Es el problema. Entonces, ¿qué pasa con el paciente que está con un estado avanzado del COVID? Lo tienen que regresar a la casa a seguir contagiando a los demás, pues, a los amigos, a los parientes, al vecino, en el camino al taxista, lo que sea. Y no les toca otro remedio que morir en las casas o en las calles, porque el COVID trae consigo la coagulación de la sangre y por eso es que en las calles de pronto caen muertos. Luego, que hay una velocidad en la transmisión. Dice en el decreto, amigos que me escuchan, en el decreto dice, se observa claramente que el desabastecimiento de medicamentos necesarios para la atención de pacientes graves supone una fuerte afectación al sistema de salud. Oigan, no sean sinvergüenzas. ¿Y por qué hay desabastecimiento de medicamentos? ¿Acaso los medicamentos tienen que comprar la gente privada? Pues hay desabastecimiento de medicamentos en el sector público, pues. ¿Y por qué no han comprado los medicamentos? Porque se ferieron toda la plata y pagaron deuda incluso anticipada del 2022 a Goldman Sachs y a Credit Suisse. Y han incumplido todas las potestades y facultades que le da y las responsabilidades que le da el artículo 323 de la Constitución. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos, calidad y seguros. ¿Quién es responsable y eficaces? El Estado, pues. No es que el desabastecimiento se produce por obra y gracia del Espíritu Santo. Formular políticas públicas para la prevención, atención integral de salud, numeral 1 del mismo artículo. Universalizar la atención en salud, fortalecer los servicios estatales de salud. Y así cualquier cantidad de cosas que me demoro toda la noche en decir esto. Entonces, cuando uno ve esto, pero luego, ¿qué es lo que hizo Moreno? Transfirió competencias mediante twitters y mediante comunicados de prensa o mediante declaraciones de prensa. ¿Qué dice el artículo 261 de la Constitución? Que el Estado central tendrá competencia exclusiva sobre las políticas de salud. Y el 269 dice que de darse una transferencia de competencias, es el Sistema Nacional de Competencias, que es un órgano colegiado. O sea, el Sistema Nacional de Competencias no es cualquier cosa. Tiene que regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las competencias exclusivas. Y el 273 dice que las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. Por eso es que no emitieron un acto orgánico para decir, le transfiero estas competencias a la alcaldía de Quito, a la alcaldía de Durán, a la alcaldía de Guayaquil, a la alcaldía de Azuay, de Cuenca, a la alcaldía. Por eso no lo hicieron, porque tenían que transferir recursos. Entonces, luego viene el tema que consta en el decreto, en el artículo 1, que esto consta también en la parte considerativa, pero me refiero fundamentalmente a la parte resolutiva. En ambos consta. Dice que esto se declara el estado de excepción por el contagio acelerado y afectación a grupos de atención prioritaria que producen las nuevas variantes del COVID. A ver. ¿Cuáles son las nuevas variantes del COVID? La variante británica y la brasileña. Pero si hay casos contados con los dedos de la mano de esas dos variantes. La gran cantidad de contagiados no se deben a estas dos variantes que acaban de aparecer. Se deben a la misma variante anterior que apareció acá en febrero del 2020. ¿Por qué le mienten? Yo de Corte Constitucional les voto abajo este decreto. Y les digo, ¿cuáles nuevas variantes? Explíqueme, pues. ¿Y desde cuándo están? Para que usted me declare el estado de excepción. ¿Desde cuándo están estas variantes? Entonces, esto es un sofisma. Eso se desentendió de sus competencias el Estado. Y nos llevaron a los hechos que no justifican el estado de excepción. Fuimos motivo de varios comentarios en la prensa internacional. ¿Ustedes se acuerdan cuando en Guayaquil se quemaban los cuerpos de la gente en las calles? Y en Brasil y en otros países decían que no se presente el COVID como se presentó en Guayaquil. Éramos conocidos en el mundo. El New York Times de Nueva York, el New York Times de Nueva York tuvo unos artículos que nos daba vergüenza que digan esto del Ecuador. Y entonces viene el tema. El estado de excepción dice que el artículo 174 de la Constitución, que en el estado de excepción se observarán los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad.
y que el decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación. ¿Cuál es la causal en el fondo? Las nuevas variantes, mentira. Que no hay medicamentos, culpa tuya. Que hay una inconducta ciudadana, culpa del gobierno, porque no, si hubieran camas, ahí se tendrían que llevar a los pacientes para que sean restablecidos. Y no solamente las camas, no hay respiradores. Y ese es uno de los problemas que tenemos, porque existiendo incluso respiradores que los han fabricado, desde hace muchísimo tiempo la gente del SPOL, la gente de la Universidad Católica, y lo último, esto es más fresco que el pan, esto es del 15 de abril, tiene 12 días, gran titular, gran. Oiga, doctor. Permítame solamente mostrarle esto, lo que quiero enfocarle bien. Graduados, Sí, justamente vean de eso esto. le iba a comentar yo. Graduados del SPOL fabrican ventiladores mecánicos. En 10 provincias ya se utilizan 33 de ellos, preparan 107 más. El gobierno tenía que tomar esta información. Aquí están los ventiladores y fabricar 5,000 por lo menos. ¿Por qué no hay más camas UCI? Porque no hay ventiladores. Y entonces que no nos vengan con que, no, es que el problema ha sido que hay una inconducta ciudadana. Entonces viene el tema. Aquí hay un cometimiento de un delito, que es el 124 del Código Orgánico Integral Penal. Porque hay delitos que se cometen no solo por acción, sino por omisión. Y al no haber hecho que el Estado responda por las competencias y responsabilidades del artículo 323 de la Constitución, que me oiga esto la Fiscalía General del Estado. Esto en la práctica se convirtió en una obstaculización a brindar un adecuado servicio de salud pública, porque no se tomaron decisiones óptimas para enfrentar de una manera planificada y responsable la pandemia, y al no otorgar los recursos económicos que deben otorgarse en función de las normas del derecho humanitario, y por lo tanto son responsables del delito tipificado en el artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ¿cuándo vamos a esperar para que se abra un expediente? Porque además el 233 de la Constitución dice que ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Este nuevo decreto, John, tiene que ser rechazado. Tiene que ser rechazado por la Asamblea Nacional, lo puedes rechazar, pero yo no, la Asamblea Nacional está entregada a Moreno, pero tiene que ser rechazado por la Corte Constitucional, que tiene obligatoriamente que hacer el control constitucional de este decreto. Y no se le puede ocurrir decir que está debidamente motivado cuando todo es una farsa lo que contiene este decreto. En el fondo, regreso a lo que comencé. Lo sucedido en el Ecuador respecto de la pandemia fueron hechos absolutamente previsibles y no fueron intempestivos. Y se debió haber atendido de manera adecuada este tema. Y decir que esto se ha presentado en todo el mundo, desde luego, pero no son las mismas medidas que ha tomado el Ecuador. En el Ecuador no teníamos un centavo, no teníamos un centavo para comprar una vacuna, tuvimos que pedir plata prestada para comprar las pocas vacunas que nos están suministrando. Y que incluso hasta en eso ya existe el timo, el engaño. Gente que denuncia que les colocaron una vacuna, pero que no fue tal vacuna, les colocaron aire. Y dicen, no, son casos aislados. Sí, pero ¿qué seguridad tenemos lo que nos están poniendo en este país? Si de pronto nos muestran el frasquito, pero en el fondo ese frasquito está con agua destilada y el verdadero frasquito ya lo vendieron en el mercado por afuera. Entonces, ¿dónde hay el control sobre este tipo de cosas? Este país está dado al diablo, como decía Benjamín Carrión. Está dado al diablo. Y no pasa nada. Y nos meten con ese estado de excepción a que no nos movamos, a que se paralice todo. Se paralice todo cuando incluso esté excepcionado el tema de comercialización. Y entonces uno dice, ni siquiera para eso sirven, para redactar bien los decretos. Ni siquiera para eso sirven. Porque en el decreto se hacen una cantidad de excepciones, pero que no están debidamente reguladas ni normadas. Por ejemplo, por aquí lo tenía el decreto. No, el decreto lo tengo en otro lado. El decreto lo tengo acá. Aquí lo tengo al decreto. Aquí hablamos con papeles y con los documentos en la mano. Aquí está. Se exceptúan,
dentro de todo esto, permíteme que me demore un segundito. Hasta eso pídete preguntas. Provisión de alimentos. Se exceptúan de esta restricción, o sea, del toque de queda. La provisión de alimentos, incluidos transporte y comercialización. John, ¿me pudieras tú dar una explicación de qué quiere decir esto? Provisión de alimentos y me cierran las tiendas. Transporte de alimentos y comercialización de alimentos. ¿Cómo comercializo alimentos si me cierras la tienda y no me permite salir a comprar? ¿Y quién redactó esto? ¿Quién redactó este decreto? Incompetentes, ni siquiera para redactarlo pueden hacer. Porque bien, con este numeral 7 del artículo 5 del decreto, puede una persona salir a la calle y decir, ¿cómo que no puedo proveer alimentos? Me faculta el decreto del señor presidente, el decreto 1291. Ni siquiera para redactar algo sirven. O sea, hemos pasado, este gobierno va a pasar a la historia como lo más nefasto que hemos tenido en toda la historia republicana. Y entonces nos tienen presos en las cárceles, en las casas, como que fueran cárceles. Como que así. Y después, no solo que mantienen el pico y placa, sino que ahora circulan todos los casos. Entonces, el jueves y viernes de esta semana que pasó, aglomeración brutal en los mercados y en los centros comerciales. Y entonces, o sea, de lunes a viernes no hay el COVID. Ahí no hay el COVID. Solamente es el fin de semana que sale el COVID. O sea, incompetentes para todo. Pero es para dar la sensación al Ecuador de que están haciendo algo por la patria. Y encima nos pegan una cachetada a todos los ecuatorianos porque dicen que el caos generado se debe a la inconducta ciudadana. Si no sabían siquiera qué muertos enterraban. Mucha gente debe estar llorando muertos que no son los de ellos. Los pocos casos que se conocieron fueron porque aparecieron gentes vivas. Pero ¿cuánta gente no estará llorando la muerte del señor Gabriel Rivera Astudillo? Me estoy inventando un nombre. Y que lo tiene en el puesto tal del cementerio tal. Y no es esa la persona. No es esa, está en otro cementerio. O sus cenizas están no sé dónde. Ese es el gobierno que hemos tenido. Y un gobierno que desfachatadamente le dijo al Ecuador hace poco tiempo nomás, por voz del ministro de Salud que duró 18 días, no hubo plan de vacunación, no existió ningún plan de vacunación. ¿Y qué hacía Ceballos? ¿Qué hacía el ministro Ceballos, que le tomó el pelo al Ecuador como un año entero? Y él ya se vacunó, él y su mamá, su familia y toda la corte celestial, no solamente la de la presidencia, sino los amigos y gente cercana al poder. Y nos vienen a decir que nos mantengamos en la casa y que si no nos aplican el 282 del Código Orgánico Integral Penal y nos meten de 1 a 3 años presos. Y eso está en los diarios. Y a esto le dan bombo los medios de comunicación. El presidente no tiene por qué preocuparse. Él tiene comida gratis, sastre, peluquero, lavandería. Él puede salir a la calle. Este rato puede coger un carro y si alguien lo para, dice carro de la presidencia y pasó, va donde quiere. Hace lo que le da la gana. Y todos nosotros que sí tenemos que salir a comprar y que estamos en una situación muy difícil económicamente, porque esa es nuestra situación. Ya vamos más de un año con una economía que ya antes estaba postrada y con la pandemia se acabó de desaparecer. Ha crecido brutalmente. Sí, hay un dato incluso estadístico de los últimos días. Cuando hay una afectación, va desapareciendo la clase media, que es la que más sufre los embates. Y la clase media se va sumando a la clase popular, la clase baja. Porque van incrementando los niveles de pobreza hacia abajo. Y eso es lo que se ha dado. Hay estadísticas que están publicadas en estos días en los medios. Este momento son 7 de cada ecuatorianos que pueden utilizar su fuerza laboral, que están en el subempleo y en la informalidad, o en el trabajo autónomo, como lo dice la Constitución. Entonces viene el tema, ¿cómo quieren que se arregle? Cuando lo único que hacen es pensar que con el voto se arregla todo. Llega un gobierno, hace lo que le da la gana y se tiene que esperar 4 años a que le vuelvan a tomar del pelo otros candidatos. Hoy mismo estamos en una feria espantosa. Salvador Quispe denunció, por si acaso está en las redes sociales, y dijo, yo quiero ser presidente de la Asamblea Nacional, pero no a costa de que me están pidiendo los correístas de que le demos
lo saquemos libre a Jorge Glass. O sea, aquí se comercializa todo. Todo se comercializa. Entonces, ¿qué va a pasar aquí el 14 de mayo? Va a ser un caos. Y lo que tengamos resultado el 14 de mayo va a resultar de un acto vergonzoso. Porque del 14 de mayo, porque el 14 de mayo se eligen las autoridades de la Asamblea Nacional. Y entonces el 14 de mayo nos va a dar vergüenza cuando veamos cómo se ha constituido las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, porque ahí habrá un reparto por debajo de la mesa de lo que es y de lo que no es. El país no importa. Lo que importan son los grandes intereses, de los cuales el pueblo está alejado de sus grandes intereses. Es nada más consumidor del caos y del fracaso. Yo pienso que hemos hecho un paneo bastante grande de los dos temas y desde luego si tienes preguntas, John, o alguna otra pregunta, tú sabes que aquí estamos para decir todo lo que pregunte la gente. Lo único que sí quisiera meter una cuñita es UNES y Fuerza Compromiso Social acaban de presentar, ya salieron de los recursos objetivos que se llaman, presentados ante el Consejo Nacional Electoral respecto de las votaciones. Y acaban de presentar recursos subjetivos en el contencioso electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces uno dice, oye, ¿qué papelón que están haciendo? ¿Qué no se han enterado de que Correa ya los felicitó a Lazo? Y no solo que lo felicitó, sino que aparte de eso, le puso a sus órdenes los 50 asambleístas que dice tener, que son 49, para darle gobernabilidad al gobierno. Y ustedes Doctor, están a la final, ¿cuántos asambleístas quedaron a la final? 49. 49, o sea, 49 49. están, es lo que quedaron. Si quieres, si Vaya, quieres, ok. si quieres te doy la lista. Solo me faltan los números de cédula, pero tengo toda la información. Toda la información No, de doctor, cómo. con los números de asambleístas me quedo ahí. UNES tiene 49 Listo, legisladores. doctor, le agradezco. Pachacutic tiene 27, Izquierda Ya. Democrática 18, Partido Social Cristiano bajó 1, tenía 19, está en 18, Creo tiene 12, y hay Vea eso. 13 asambleístas que pertenecen a un montón de movimientos dispersos o de partidos dispersos. Hugo Marcelo Cabrera de la SUAY, Alianza SUAY primero, Diego Fernando Esparza, Alianza Honestidad, Fernando Villavicencia, Alianza Honestidad, los dos últimos son de César Montúfar. O sea, los tres primeros son votos de Lazo. Los dos siguientes, Pedro Velasco y Eduardo Israel Mendoza, son de Avanza, son votos de Lazo. Hugo Benjamín Cruz Andrade es de Construye, anterior ruptura a los 25, voto de Lazo. Virgilio Saquicela es de Democracia Sí, de Gustavo Larrea, es voto de Lazo y además ha venido a vivir frente a mi casa. Daniel Roy Gilstris Novoa Sin, de Ecuatoriano Unido, y Marco Stalin Troya Fuertes, de Ecuatoriano Unido, dos votos de Lazo. Movimiento Acuerdo Ciudadano de Sucumbíos, está por verse, pero fundamentalmente parece que es de Lazo. Curicama Guamán, del Movimiento Minga, es Pachacuti, va a votar con los de Pachacuti. Sociedad Patriótica Antisuyo, voto de Lazo, porque son de la gente de Lucio Gutiérrez. Y Unión Ecuatoriana, que es de Washington Pesantes, voto de Lazo. Por lo tanto, de los 13, 12 son votos de Lazo. Pero con todos los votos que tienen, no tienen la mayoría en la Asamblea. Máximo harían 61 o 60 votos, tomando en cuenta todos los que pueden sumar. Entonces, no pueden tener ni mayoría simple, peor mayoría para reformar la Constitución o para hacer alguna barbaridad. 91 votos no tienen de ningún lado. Entonces, por eso es que UNES aparece, no solo Pachacuti, aparece como la única que tiene un número suficiente de votos con la que se puede negociar. Pero con UNES, la única forma de negociar, y esto lo sabe Correa, es a través de lograr la amnistía y el indulto. Pero la amnistía y el indulto es violar la Constitución y es violar el Código Orgánico Integral Penal y es violar el mismo decreto de Correa que lo dictó el 23 de mayo del 2017, porque no cabe el indulto, ni la amnistía para delitos contra la administración pública, entre ellos el cohecho. Cabría, por ejemplo, para el caso de Jorge Glass, porque es el caso de asociación ilícita, que sobre eso hay mucho que hablar porque es una estupidez la creación de ese juzgamiento. Algún rato volveremos a hablar.
Ese es un galimatías, porque dice el artículo Sí, del doctor. Código Orgánico Integral Penal, que cuando se asocien dos o más personas para cometer delitos, solamente por el hecho de asociarse, tendrán una pena de 1 a 5 años, dice el nuevo código, y el anterior de 1 a 6 años. Y entonces le aplicaron esa sentencia a Glass, y nunca le dijeron a Glass ni a su combo, ¿y cuáles delitos cometieron? Porque dice que cuando se asocien para cometer delitos, porque se pueden asociar para vender helados, para faenar carne, para lo que sea, pero es para cometer delitos. Entonces la pregunta, ¿y cuáles delitos cometieron? O sea, ni para aplicar la ley son buenos. O sea, este país, hoy leía un artículo muy interesante de una persona que decía que una de las cosas con las cuales luchamos en contra para vender la imagen del Ecuador es el nombre. Que el nombre de Ecuador no calza afuera porque nos confunde con la línea ecuatorial. Y esto está escrito en el diario El Comercio, un artículo muy bonito, muy grande, de una persona que lo entrevistan. Este país hay que aprovechar para hasta cambiarle el nombre. No podemos llamarnos, imagínense si hubiera un país que se llame Trópico de Cáncer o Trópico de Capricornio. Nosotros nos llamamos la línea ecuatorial, el Ecuador. Aproveché esto, hay que volverlo a fundar. Esto ya no aguanta más. Le han tomado el pelo tantos años y no se ve nada de luz en el fondo del túnel. Y hoy, lo peor de todo es que tenemos un pueblo, y lo digo, yo lo digo, y no lo digo en mal, pero un pueblo que no quiere asumir sus derechos y sus obligaciones. Si no ejercen ciudadanía, es un terreno, es un campo abierto, es una lancha venida para que transite la inmoralidad, la corrupción, la prepotencia, la anarquía, los intereses bastardos de grupos privilegiados de toda la vida. Entonces, si no se quiere tomar decisiones o quieren que solamente unas pocas personas seamos los que tomamos decisiones y el resto solamente miran desde el tendido. No, si todos somos sujetos en este país. Y cuando se los convoca, no, pues entonces es que yo tenía mucho que hacer, como que nosotros somos vagos. Entonces, ese es el tema. Entonces, o nos ponemos las pilas para construir un mejor país, o nos quedamos como el último vagón de la historia, sujetos a que tomen las decisiones por nosotros. Y no hay nada que haga ver que se va a generar trabajo. Voy a poner un ejemplito ahí, sencillito. La panacea de la inversión extranjera. Vamos a poner un ejemplo que viene una empresa a llevarse un campo petrolero. Porque es lo que quieren, quieren carne, quieren llevarse lo mejor del Ecuador. Cuando uno va al mercado, yo me acuerdo, mi mamá me mandaba a hacer las compras en el mercado de Loja con mi hermana Elsa. Y lo típico que nos decía la que nos vendía es, a ver, ¿cuánto de carne quiere pedir? ¿Cuánto va a llevar de huesito? Verá que los animalitos también tienen huesito. Pero cuando quieren venir a empresa internacional, quieren solo carne. Solo carne, o sea, a mí me dan el campo Sacha, Coca Payamino, el campo Ispingo. Pero viene el tema, vamos a poner ejemplo que sea bueno, que es pésimo. Es un crimen entregarles, porque el Estado le sale más barato producir al Estado que entregar a una empresa transnacional, porque es para que hagan la fiesta los de afuera. Pero vamos a poner ejemplo que es factible. ¿Cuánta cantidad de trabajadores puede ocupar el campo Sacha? 300 trabajadores, pero de los que ya hay, tendrían que votar los 300 para que vengan otros 100. O sea, crear una desocupación de 300 para que vengan a otros 300. Entonces, esos sectores de inversión no son intensivos de mano de obra. No son intensivos de mano de obra. No resuelven el problema del empleo. El empleo hay que resolverlo de otra manera. No necesariamente con los sectores estratégicos. Con eso quieren hacer una fiesta, vendiendo los sectores estratégicos, vendiendo los activos del Estado para llevarse una plata, como lo descarado que todos los días vamos viendo, cómo se feriaron la plata en varios actos de corrupción, como fue el caso de Pablo Celi. ¡Qué vergüenza! Y qué vergüenza que este gobierno lo sostuvo cuando él no debía ser el contralor, porque fue sustituido por Carlos Polit. ¿Y quién lo sostuvo en la Contraloría? El gobierno, cuando Rosanda Alvarado salió y dijo, para el gobierno el contralor es Pablo Celi. ¿Cómo para el gobierno qué? Si el gobierno acaso que es el ente nominador del contralor. Y nos lo obligaron a tener para que siga la corrupción. Y ahora vean los chats de su sobrino, que cuando le preguntaron que si lo conocía, dijo que posiblemente es sobrino, pero que no lo ha visto años. Pero el sobrino en los chats
Dice que le manden rápido la plata para el tío, pues. Es el Ecuador. Es el Ecuador. Y Doctor, vamos, vienen por el vuelto, los que vienen. doctor, disculpe que le interrumpa. En honor al tiempo, había un tema último que quería abordar con usted, que era el tema del gabinete que acaba de constituirse esta semana por parte del presidente electo Guillermo Lasso en el ámbito del Frente Social. ¿Qué impresión le generó a usted los nombramientos, los primeros nombramientos del presidente electo en torno a los ministros que van a asumir en la cartera del Frente Social? ¿Qué impresión le deja a usted, estimado doctor, y qué esperar de los nombramientos del gabinete del presidente electo Lasso en las otras funciones? Le escuchamos, A estimado. ver, con excepción de Mae Montaño, que tiene una trayectoria que nadie la puede desconocer. Nadie la puede desconocer porque ha manejado una cantidad de estamentos, de instituciones, ha sido asambleísta. En Esmeraldas manejó temas muy importantes. Con excepción de ella, la mayoría son gente desconocida. Casi como condición sine qua non en el Ecuador es, ¿a quién nombras? Al que no tiene experiencia. O al que tiene acredita una formación de cartones, nada más. No, no, no. La experiencia profesional es otra cosa. Y encima nombran una subsecretaria de Educación que fue de Correa, la nombra ministra de la Cultura, me parece que es. Entonces, bien, bien les va a ir. Nombran como ministro del deporte, no un planificador del deporte, sino a una persona que su mérito ha sido que hacía bicicross. Entonces, pero además una cosa, al Frente Social no le paran bola. El Frente Social es solamente para las campañas. En las campañas hablan de la promoción social, de la participación ciudadana, de ta, 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 ta. Pero a la hora de la verdad ponen gente desconocida. Ya vamos a ver la carne. Ahorita vimos el hueso, que para mí debería ser la carne en el Ecuador. Pero es el hueso lo que nos mostraron. Pero ya vamos a ver a quién le entregan el Ministerio de Finanzas, a quién le entregan el Ministerio de Energía, a quién le entregan el Ministerio de la Producción. Eso, ahí está la carne. Y ahí veremos cómo la sierra puso los votos para que pongan en esos cargos la gente del poder económico de la costa. Ahí veremos. Mire, por ejemplo, ¿quién es el que está repartiendo el queso? Cortando el queso, aquí se dice en la sierra, esto no sé si lo dicen en la costa. Él es el que corta el queso y parte la longaniza. Juan Carlos Holguín. Él es el dueño de vidas y de todo, el que dice, estamos en esto, vamos a anunciarlo de acá. Es el que está, prácticamente el que está coordinando todo a nivel, es el Roldán de Moreno, que fue de Moreno, El es, ex, el ex es candidato a alcalde. el candidato a alcalde que sacó un 6 y piquillo por ciento de votación para alcalde de Quito. Una ciudad que le dio como 60 y pico por ciento, casi 70% de votación a Lazo. Y una persona que cuando fue candidato a alcalde le aportó a creo 6,80 más o menos por ciento. Por lo tanto, ¿quién es Juan Carlos Holguín? ¿Quiénes votaron por Lazo? Otras gentes, pues, otras gentes. Han sido tomados en cuenta. Yo converso con una cantidad de gente afines a ellos, no porque yo comparta sus ideologías, pero hay un resentimiento muy grande en esa gente, porque hicieron una campaña puerta a puerta, hicieron una campaña para tratar de sostenerlo a Lazo en la sierra, y después para que se lo porta, para que decida la Fundación Ecuador Libre, que son un grupo de señoritos de la costa, en especial uno que otro de la sierra despistado, como Alberto Acosta Burneo y otros más, son los que deciden qué es lo que se va a hacer con el Ecuador. Entonces, ya pues, o sea, siempre pensando que la solución tiene que venir de estos minúsculos grupos que son los predestinados para decir que se hace. La experiencia está aquí. Yo creo en el ecuatoriano. Yo creo en el ecuatoriano, ese ecuatoriano que, por ejemplo, para poner un ejemplo, lo hace funcionar al SOTE, al sistema de oleoducto transecuatoriano, 365 días al año, sin que la fábrica que fabricaba los motores Alco ya desapareció. Y sin embargo, ellos hacen piezas, fabrican horrores con tal de hacer funcionar ese SOTE. ¿Alguien los reconoce? Mañana lo nombran a cualquier tipo que ponga como currículum, trabajó en Slumber, trabajó aquí, acá, y los ecuatorianos, que tenemos experiencia en muchas cosas, yo no estoy buscando cargo, por si acaso, pero los ecuatorianos que tenemos experiencia en numerosos temas,
¿Qué creen que la experiencia se compra en el Supermaxi? Solo se compra en el Supermaxi. Yo a veces abro la prensa, veo declaraciones de figuras del acontecer político y uno dice, estás en la luna. Voy a poner un ejemplo. Lazo ya va a entrar a la Alianza del Pacífico. No puedes entrar, hijito. Te prohíbe el 422 de la Constitución, porque vas a tener que suscribir un tratado y un protocolo adicional al tratado que te contempla arbitraje internacional, firmando el tratado. Y entonces, ¿qué quieres? Que te voten de la Asamblea, te apliquen violación constitucional y te voten. Quién sabe, sale carísimo haber sido electo para que te voten pasado mañana. Porque se juntan un poco de votos allí, 49 votos del correísmo, más los votos de Pachacuti, y el tema ya se pone medio interesante. Más otros, y quién sabe, Lazo tenga que retirarse a su casa o administrar sus bienes en los paraísos fiscales. Entonces, el tema es, se vienen días donde vamos a ver una feria regalona, vamos a ver cómo transan por debajo de la mesa, y siempre nos están metiendo el cuento, estamos Doctor, haciendo lo mejor, de lo mejor y de lo mejor. disculpe mi pregunta que es un poco infidente y un poco quizás extrema, pero en una entrevista yo le escuché a usted que la próxima administración no va a durar. ¿Cuáles son los argumentos que usted fundamenta en base a esta declaración? Le pregunto esto porque con la última administración que ya está terminando, era como para que se retire hace rato el presidente Moreno, pero ¿usted cree en verdad que la próxima administración puede terminar su periodo o no? ¿Cómo lo Es ve que, usted? es que en la anterior oportunidad, las fuerzas de la derecha, en donde estuvo, creo, Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, que es de la derecha, el BIN, el BADI, capturaron el poder y Moreno terminó siendo un ventríloco, terminó siendo objeto del ventríloco y él aprobaba, firmaba todo lo que le ponían. Él realmente no ejerció el poder por mano propia. Pero en este caso, tiene dos cosas que enfrentar. Una crisis económica brutal. Está prevenido el petróleo hasta el 2024. Una crisis en el seguro social descomunal. Descomunal. Que no se la van a sacar mermando los derechos y garantías que tenemos los afiliados. Porque eso va a ser el acabose y quién sabe terminan quemando Carondelet. Eso no van a lograr, porque es muy fácil decir, eleven los años de jubilación o hagan tal o cual travesura. No estamos dispuestos a aguantar eso. Una situación económica muy grave. Entidades públicas que las dejaron morir por consución porque no les dieron los recursos para que funcionen. Es como que tengamos un gallinero y no le demos balanceado. Regresamos a ver el gallinero, hay un montón de gallinas flacas que no ponen huevo porque no tienen cómo poner. Y entonces, en la parte económica, muy difícil, pero ellos sembraron ese caos, porque instrumentalizaron la política del Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario le vale un carajo, con tal de que se lleven los bienes del Estado, es lo único que les importa. Las transnacionales a las que sirve el Fondo Monetario. Pero en la parte política, va a tener una asamblea que de pronto, al inicio, para la distribución de las cuotas de poder, de pronto se ponen de acuerdo. Pero eso no va a durar mucho. Porque al final, en la medida en que vean que el barco se comienza a hundir, van a comenzar a irse botando del barco y a culparlo al gobierno. Y ahí se van a tener que acordar que Lazo cogobernó con Moreno. Y va a ser una asamblea con unos enfrentamientos políticos desastrosos. Pero viene el tema. Se les va a ocurrir a más de una persona recurrir a las consultas populares. Y esas consultas populares, muchas de esas van a ser inconstitucionales, como las estamos viendo. Y eso puede generar numerosos problemas, o con la Corte Constitucional si no actúa seriamente, o con el gobierno, o con el gobierno que actúa de manera totalmente irresponsable. Pero también se puede dar el caso de una asamblea constituyente. Y si se da el caso de la asamblea constituyente, todos se van a la casa. Porque esa es la virtud de la asamblea constituyente, recapturar el poder constituido a través del poder constituyente y encargar esas funciones hasta nuevas elecciones. Entonces pueden estar durando lo que un vuelo de golondrina esta gente. Entonces lo que se viene va a ser muy difícil de manejar. Es cuando al torero le toca el toro más jodido en la arena y no tiene experiencia.
Lo único que ha visto es en videos de cómo torear. Pero entre ver un video de cómo torear y estar en la arena, de la Plaza de Toros y querer enfrentar un toro como el que se les viene en la parte económica y política, hay, como decía alguna vez un político, hay los, y lo decía Cantinflas, ahí los quiero ver, ahí los quiero ver. Hasta ahorita ya van metiéndolas de andar en varias cosas. Se fue a hablar con el presidente colombiano, error craso, craso, por una cantidad de cosas que es para otra entrevista posiblemente. Craso, con Colombia hay que manejarse con mucho tino, porque Colombia se muere porque nosotros le cuidemos el patio trasero. Entonces hay que manejarse con mucho tino. Por eso haciendo un símil a lo que se dice de México, porque no estoy copiando una idea, o sea, estoy haciendo un símil, pero estoy diciendo de dónde viene la idea. En México se dice, qué suerte la de México, qué mala suerte, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Es un dicho mexicano. Nosotros bien podemos ir en el Ecuador. Qué pena el Ecuador, tan lejos de Dios y tan cerca de Colombia. Entonces, el tema se viene. Pero lo primero que fue a presentarle su saludo al presidente de Colombia y a ponerse las órdenes del secretario de Estado de Estados Unidos. Esto no va a durar. Esto no va a durar. Esto no va a durar. Y va a terminar el pueblo, va a tener que el pueblo terminar por expresarse en donde tiene que expresarse, no en las urnas. Ya en octubre se salvaron por un pelo que les ofreció a los indígenas, porque los indígenas lo salvaron a Moreno. No sé si la próxima vez qué va a pasar. Pero aquí no van a resolver la crisis a costa de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, ni apropiándose de las instituciones del Estado para favorecer a la banca, ni a las instituciones financieras como lo están haciendo con este Código Monetario y Financiero que lo están reformando. Eso es mi querido John, y nos podemos estar viendo la otra semana Así para es, mi seguir estimado. contando qué es lo que pasa en este país que se merece una mejor suerte. Así es, mi estimado doctor. Créame que como siempre aprendemos muchísimo con usted, más que nada esa educación política que necesita nuestra gente, nuestro pueblo, para tratar de comprender qué es lo que está pasando cada día y que podamos profundizar y no quedarnos con la noticia chiquita y poder seguir ejerciendo esa voz que de alguna manera no se escucha, pero que de alguna manera tratamos de todavía de comprender qué es lo que está pasando, estimado doctor. Y de eso se trata estos espacios, que podamos aprender de gente que nos dé luces sobre estos temas, más que nada que podamos estar atentos y poder actuar a tiempo y no llorar por la leche derramada cuando ya esté todo ya hecho pedazos, sino más bien ya de una vez, cuando todavía hay tiempo, tratar de ver qué se puede hacer. Doctor Dondas, muchísimas gracias por su tiempo, por abordar estos temas de interés nacional que son importantes para la ciudadanía. Su mensaje final para la gente y para comprometerle que nos vuelva a visitar, doctor, y poder seguir con estos temas la próxima semana, que sin duda alguna vamos a tener mucho de hablar. En el Ecuador se puede tostar granizo y cada día hay un escándalo tras otro del cual se sigue hablando mucho. Su mensaje final, estimado doctor. Que tratemos de ser mejores ciudadanos, que durmamos un poquito menos, que hagamos menos siesta, que investiguemos, que escuchemos lo que se debe escuchar para tratar de tener una mente más llena de conceptos que nos permitan razonar y que nos permitan entender lo que pasa en el Ecuador. Y de esa manera poder construir un mejor país. Este es un país que sabiéndolo manejar bien, sería un país hermoso. Pero qué mala suerte. O sea, siempre hemos tenido piratas de todo tipo y gente de la más baja calaña manejando el Estado ecuatoriano. Ojalá en algún momento el pueblo ecuatoriano se revele consigo mismo y con sus propias decisiones, que siempre las ha tomado de manera equivocada, y entienda que ya no tiene que estar comiendo cuentos y que tiene que luchar por su destino, por su futuro, por sus hijos. Y que tenemos que crear mejores condiciones de vida. Es un país rico, es un país rico que tiene recursos por todo lado, pero que todo está hipotecado, vendido, alquilado, subastado, y quieren seguir con el vuelto. Entonces se acabó. Y no nos vamos a callar. No nos vamos a callar, pase lo que pase. Porque no es que les vamos a...
Yo me acuerdo cuando llegó Moreno, 24 de mayo del 2017, y el 31 de mayo yo salí a hacer opinión en contra. Y mis amigos me decían, oye, pero dale un chance, pues por lo menos que unos días. Le digo, ¿cómo le voy a dar un chance si a los 7 días contrata 2 créditos con China a una tasa de interés del 9.62%, 2.000 millones de dólares, cuando él dijo que iba a contratar deuda barata para sustituir deuda cara? ¿Qué quieres, que me calle? ¿Qué quieres, que espere 3 meses para darle tiempo? Si antes de que se posesione ya se ve que está desbarrando. Y es un discurso sin contenido, o sea, es un discurso del abuelito. Pero el tema es grave. Aquí tenemos, así como hay los pacientes del COVID, hagan este símil. El Ecuador está en una cama de cuidados intensivos. Necesita un respirador, necesita que lo salvemos al Ecuador. Pero no lo vamos a salvar con leyes en donde se quieren llevar hasta el vuelto. Así no se lo va a salvar al Ecuador. Dejen de ser truchas. Dejen de ser truchas. Y aprendan a responderle al país. No pasen a la historia como uno más de los que siempre han pasado. Así es que gracias, John. Y yo los invito a que nos pongamos alertas a todo lo que viene. A todo lo que viene. Tenemos que transformarnos nosotros mismos y transformar nuestra sociedad. Y eso no se lo hace con pañuelos, con bordados, con pinturitas. No. Esa es una tarea dura. Y tenemos que jugárnosla. Pero esto hay que decir al gobierno, incluso antes de que se posicione, ya basta. Ya basta de tomarnos el pelo. Porque, por ejemplo, Lazo puede decir, esa ley yo no la he aprobado. Sí, pero tus asambleístas la aprobaron. ¿O qué nos vas a convencer de que tú no tienes nada que ver con la ley de defensa de la dolarización? No tienes nada que ver. Con ese hueso otro perro. Gracias, John. Y nos estamos viendo la otra semana. Así es, mi estimado doctor, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, siempre nos ayuda y nos da luces con estos temas que debemos comprender, doctor, y agradecerle por todo. Que Dios lo bendiga a usted, que Dios bendiga a la audiencia y nos vemos en la próxima semana para abordar estos temas y también que no olviden de sintonizar Periodismo en Llamas, en la cual ponemos a su consideración de estos temas para que ustedes saquen la última palabra y ustedes tengan sus propias conclusiones. Muchísimas gracias a todos, que la pasen bien y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias, John. A esta silla, a esta guitarra. No hay nada que me guste más que sus besos. No hay nada que me alegre más que su compañía. Discúlpame estos detallitos. Naciste pa' que seas feliz.